Bien, acá se me ocurrió una prueba más que se me estaba pasando por alto y es muy interesante, que es un equipo sin memoria. ¿Qué quiere decir un equipo sin memoria? Un equipo sin memoria puede querer decir que el módulo de memoria está malo, siendo que eso sería muy fácil de corroborar a no ser que la memoria venga soldada. Si tenés un equipo con memoria soldada, este dato puede ser muy útil. Después, otro dato que puede ser interesante, el zócalo de memoria. Efectivamente, las máquinas más nuevas solo traen un banco de memoria. Entonces no podés tener la ventaja que tenías antes de sacarla de un banco y ponerla en otro a ver si el banco está fallando. Podemos tener un problema de soldaduras partidas en el banco de memorias. Podemos tener algún problema en las fuentes de las memorias. Podemos tener algún problema con el controlador de memoria, que es el procesador. Entonces queremos saber mínimamente, más o menos, cómo se comportaría un equipo que no tenga su RAM. Vamos a darle Run y arrancamos. Y ahora cortamos. Stop. Si nos fijamos, sin la memoria, denme un minutito que me parece que el equipo no arrancó plenamente. Recuerden, estoy trabajando con un manojo de cables acá importante. Run. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Y stop. Vimos que ahí no pasó más nada. ¿Qué va a ocurrir? Bueno. Vamos a tener PCH PowerOC, de RAM PowerOC. ¿Por qué? Porque todo esto es independiente de la RAM. Miren cómo la RAM va a interactuar allá adelante. Vamos a tener Platform Reset. Vamos a tener más lectura de SPI. Déjenme corroborar porque no veo el LPC. Ah, está bien. Vamos a hacer una captura más, pero con el LPC ubicado en este terminal. Ahí está. Ahí creo que quedó enganchadito. Vamos de nuevo, una captura, última captura. Run. Stop. Apago la máquina. Listo. Ya tenemos lo que quería mostrarles. Vamos a tener PowerOC, de RAM PowerOC, vamos a tener los clocks, vamos a tener bits, vamos a tener VCore PowerGood, vamos a tener Platform Reset sin la memoria. Hay gente que dice la memoria como si fuera algo indispensable. No, no, no. La máquina arranca entera sin la memoria. Todas las fuentes. No solo eso. También voy a tener datos en la BIOS antes y después de Platform Reset sin la memoria. Veo que todavía no logré captar como corresponde lo que es LPC. Acá se soltó la sondita. Listo. Lo tengo. Esperemos que ahora salga como corresponde. Run. Datos. Stop. Apago. Listo. Vamos a tener Platform Reset y vamos a tener datos en el bus LPC y vamos a tener datos en la SPI. Obviamente en algún momento esto se va a cortar porque no tenemos la RAM y no podemos seguir. Acá es algo como empieza la secuencia de arranque, empieza a trabajar el procesador, empieza a procesar datos por aquí. Sigue la secuencia de arranque, el LPC trabaja, puede estar trabajando, no podemos, ese es el tema que yo les decía en el otro video, no podemos saber en exactitud, no vamos a ponernos a leer acá unos y cero, este aparato no da para esto. El bus LPC como dato trabaja con 33 MHz, nosotros estamos utilizando un aparatito de 24 MHz mentirosos. Entonces no podemos decodificar el bus, pero sí podemos saber que acá está ocurriendo algo, que digamos, deduzcamos que es algo como arranque la secuencia de inicio, empieza a trabajar
BIOS empieza a transferir datos, el procesador empieza a procesar los datos. Procesador empieza a andar. Esto está andando. Todo lo que son datos pasan por el procesador. El procesador empezó a funcionar. Tenemos LPC transfiriendo datos, avisando, esto empezó la secuencia. Mi plaquita post diría, arrancó la fiesta. Seguimos transfiriendo datos. Y mi plaquita de post, ya acá tendría una cantidad de datos muy chiquitita. Acá la SPI también se clava y deja de transferir. Después, si vamos más adelante, volvemos a tener arranque, datos. Y después llega un punto que no transfiere más. Ya está. Saquemos el zoom para que entiendan mejor lo que estoy diciendo. Vamos a tener secuencia de datos acá, secuencia de arranque aquí, transferencia de datos aquí, comunicación, post, códigos de post, vamos a tener arranque. Hasta que en este punto es algo como, no encontré la memoria, basta, no logro. Y este último dato que circula por nuestro LPC, estos últimos datos seguramente serían un error relacionado a la memoria. Y después de eso, fíjense, está muerto. Está todo muerto. No transfiere más nada. Pero con esto ya podemos deducir, empezar a juntar las partes, los pedazos para decir, mi procesador funciona. Mi procesador parcialmente al menos funciona. Puede estar dañado el controlador de la memoria del procesador. Pero ya sabemos que de Platform Reset para arriba está todo andando. Ya sabemos que mi BIOS avanzó lo suficiente como para empezar a transferir datos después del Platform Reset. Y sabemos que LPC también transfirió datos. Entonces, esto no está muerto. Esto no está muerto. Del vamos, mi chipset logró transferirle datos, porque recuerden, del LPC va a subir al chipset. De la BIOS va a subir al chipset. Y del chipset sube al CPU. Entonces, mi chipset logró transferir datos de BIOS a CPU, de LPC a CPU. Mi chipset está al menos parcialmente, y yo diría que bastante, funcionando. Después, mi procesador ya empezó a procesar datos. Entonces, él, al menos parcialmente, está funcionando. ¿Qué podríamos ver cuando la secuencia de arranque se corta por acá? Una de las cosas que podríamos ver es la memoria. Todo esto es interpretativo, es estudio, todo esto es entender de a poco mejor la máquina. Yo les abro la puerta, ustedes tienen que cruzarla. Esto es algo que requiere práctica, que lo apliquen, que vean distintos problemas en distintos equipos y hagan este tipo de mediciones. A partir del día de hoy, nunca más dejen de medir las líneas de datos. Y cuando encuentren algo interesante, tomen nota. Esto es infinitamente mejor que el consumo, porque esto va a ocurrir en cualquier equipo. Podés agarrar un equipo de 10 años atrás y vas a tener el mismo protocolo LPC, vas a tener lectura de datos en la BIOS, todo va a subir hacia el procesador, si el chipset está funcionando. Todo esto se repite. Pero si yo te doy una máquina de 10 años atrás y una máquina de 10 años de ahora, del año pasado, los consumos cambian completamente. Los datos son para cualquier equipo. Podés esta secuencia que me está ocurriendo con un PCH, si yo lo mido con una máquina de 5 años atrás o lo mido con una máquina más nueva, lo más probable es que se repita. No tengo RAM, pero sí tengo transferencia de datos, al menos durante un periodo de tiempo. Esto se repite en cualquier equipo, así funciona una computadora. Bueno, y otra cosa que les quería mostrar, por eso acá arriba están viendo el osciloscopio. Como les decía, esto es algo que nosotros nos vamos a acostumbrar a ver con el osciloscopio, porque no tendría sentido si agarramos cada equipo. Eso sí, le voy a dar la razón a mucha gente que dice,
usar un analizador lógico es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo usarlo todos los días. Es pérdida de tiempo usarlo para todo. No es pérdida de tiempo usarlo para estudio, para saber qué es lo que tengo que encontrar. ¿Y qué aprendí en este momento? He aprendido, el osciloscopio me está haciendo un ruido terrible, pero bueno, con todos estos cables colgando, no esperen nada muy agradable, pero por lo menos va a servir para lo que queremos ver. Voy a dar un single shot. ¿Qué aprendimos en este momento? Aprendimos que si yo tengo cualquier problema relacionado a mi controlador de memoria o a mi banco de memoria o a mi RAM que está soldada, yo aún así, voy a empezar a tener protocolo LPC y voy a tener protocolo SPI después del Platform Reset. Como yo ya sé eso, no necesito más un analizador lógico. Voy a mi osciloscopio, configuro la captura, denme un minutito, probemos de nuevo, apagamos, prendemos, start. Recuerden que quizás la placa no arrancó plenamente. Configuro la captura y ahí tengo mis datos. Apago el equipo para que no recaliente. Este equipo efectivamente mitad de las veces está arrancando en el segundo arranque, y es un detalle que implementó después que le soldé tantos cables. Pero bueno, es un detalle. En sí podemos ver que el equipo está funcionando. El equipo llega a presentar hasta datos suficientes como para generar VGFX y todo. Este equipo, hasta la última vez que lo conecté en una pantalla, funcionaba. Y sigue presentando señales de vida. Y estas señales de vida, como les termino de decir, no las vamos a ver con un analizador lógico a diario. Las vamos a ver con un osciloscopio. Y acá están nuestros datos. Yo capturé en flanco descendiente, puse para capturar en flanco descendiente el protocolo LPC. Esto que están viendo en la pantallita del osciloscopio, fíjense en que es muy parecido a esto. ¿Ven? Esto es eso que están viendo en la pantalla del osciloscopio. Inclusive, si nos basamos en el tiempo, acá estamos en 20 milisegundos por división. 20 milisegundos por división. Y déjenme acercarme un poquito para ver mejor. A ver, display. Vamos a ponerle menos contraste para que ustedes también puedan ver. Y el grid intensity vamos a subirlo. Calculo que van a poder ver mejor. Agarremos de acá del medio, pongámoslo acá por el medio, y a donde tenemos el primer punto bajo, tenemos 1, 2, 3, 4 casillas y un pedacito de otra. ¿Eso qué serían? Serían casi 100 milisegundos, serían 80, 90, 80 y algo de milisegundos, ¿no? 80 y algo de milisegundos. Si nosotros nos fijamos, acá el analizador lógico nos permite ver un tiempo aproximado. Y acá tenemos aproximadamente 80 y algo de milisegundos. Entre que empezamos a tener datos en el LPC y dejamos de tener datos en el LPC. Lo que estamos viendo acá es exactamente lo que estamos viendo allá en el osciloscopio. Entonces, el analizador lógico es una herramienta fantástica para que ustedes puedan hacer sus estudios, desarrollarse, aprender cada vez más, y después la herramienta de todos los días es el osciloscopio, porque ahí lo único que van a necesitar, no necesitan colgar un montón de cables ni nada, lo único que van a necesitar es osciloscopio del LPC, fin, ya está, lo miden, ahí está, sé que tengo transferencia de datos después de Platform Reset, como mucho, agarro, cuelgo el osciloscopio en un canal, en un dato, un canal en otro, y me fijo, lo cuelgo en el SPI y en el LPC, y me fijo qué pasa. Y de esa forma voy sacando mis conclusiones, voy uniendo el rompecabezas, voy pensando, siempre con la base, el procesador tiene que procesar. El procesador necesita que toda la información pase por él. Entonces, si yo tengo datos,
Quiere decir que pasaron por el procesador y quieren decir que el camino hacia mi procesador está, al menos parcialmente, funcionando como corresponde. Listo. Fue un pequeño ejemplo más de 15 minutos mostrando un poquito más de esto. Ahora cortemos, sigamos con otros ejemplos, sigamos viendo cómo sacarle el jugo a esto, sigamos viendo un poquito más cómo funciona la teoría, la práctica, todo esto. Sigamos adelante.